Voy a comenzar a grabar, así que buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos por fin al lanzamiento de nuestro libro de los 50 años de historia que se publica con motivo de la conmemoración ya por el 2019, hace casi como 3 siglos en tiempo, en tiempo prepandemia. Entonces, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al lanzamiento del libro y sin más le voy a dar primero la palabra a Germán, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, después Germán Mejía, perdón, a Silvia Cogollas, directora del programa de Historia, después yo realizaré la presentación de los ponentes y será primero Andrés Vivas y después María Camila Díaz. Y para finalizar abriremos una sesión, un tiempo para preguntas, comentarios, que la idea sería que las fueran dejando en el chat y las vamos recopilando para que al final, pues tanto Camila como Andrés respondan a los comentarios o preguntas que tengamos todos los participantes. Así que Germán, adelante. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Y no quiero tomarme el tiempo que esperamos que Andrés y Camila ocupen con suficiencia. Y solo contarles que yo creo que uno de las cosas más positivas de este libro es que está escrito por la última generación. Y eso es positivo, es la mirada de hoy sobre esos 50 años y no es la normal que uno esperaría, y es que los que ya cumplimos los 50 años, o sea que vamos con el libro, estemos contando el libro. Me parece que es una lectura, y recorriéndolo me pareció muy interesante la lectura de los dos textos. Ver que son 514 tesis me parece que es un volumen que es importante. Y le recomiendo sobre todo ese último capítulo, aparte del texto de Andrés, que es el que mira hacia el futuro, que yo creo que no es ajeno a los textos de historia, todo lo contrario, y que sí es preguntarnos por, bueno, cuál el mundo que estamos viviendo, para dónde va esto, porque la aspiración es que esto siga existiendo. Muchas gracias. Entonces, bienvenidos y sigamos adelante. Bueno, muchas gracias, Germán. Buenas tardes a todas y todos. Pues también un saludo muy especial, pues muy contentos de estar acá, de poder hacer esta presentación, que como bien decía Juana, pues debido a esta situación en la que estamos, pues nos ha tocado esperar, pero pues yo creo que este trabajo, pues que ya vamos a escuchar a Andrés y a María Camila, así, es un trabajo importante, es un trabajo que cada uno, pues desde el lugar, desde que lo hicieron, pues nos muestra lo que ha sido los 50 años, no solamente del Departamento de Historia, del programa de Historia, de la misma historia como profesión, y en el caso de María Camila, pues que ya la escucharemos a ella, cómo ha sido esa producción en los trabajos de grado de la carrera de historia. Yo creo que es muy prolífico y, como bien dice Germán, pues que esto continúe. Y quiero, pues para darle la palabra a Juana, leerles un pequeñísimo párrafo de la presentación que hizo el rector a propósito de los 50 años en la celebración, en la conmemoración que se hizo el 20 de agosto de 2019 a propósito de la conmemoración de los 50 años y a propósito de la historia como disciplina. Les leo un párrafo del discurso del rector que dice así, abro comillas: pese a ello, para bien de estas disciplinas, haciendo referencia a las ciencias sociales y a las humanidades y respondiendo al compromiso de la comunidad de historiadores, aún se mantiene fiel una juventud consecuente con su papel de sujetos transformadores de la realidad, que han escogido el mismo sendero de sus antecesores como constructores de nación en tiempos donde ésta parece haberse diluido en un océano de intereses particulares. Cierro comillas. Pues hago referencia a lo que dice Germán, que este trabajo es hecho por las nuevas generaciones que continúan con este ejercicio, no solamente de la profesión, sino el ejercicio de la historia como conocimiento, que continúan y continuarán.
Bueno, muchas gracias y bienvenidos a esta presentación. Muchas gracias, Germán y Silvia. Y yo tan solo simplemente quisiera contextualizar un poco qué es lo que vamos a escuchar para todas aquellas personas que no tengan en las manos el texto. Entonces, con motivo de la conmemoración de los 50 años del departamento y del programa, desde el departamento y el programa de historia lanzamos 2 concursos entre estudiantes y egresados de la carrera. El primero era para la realización de un ensayo histórico sobre la profesionalización de la historia en Colombia y el segundo era un proyecto de investigación sobre los 50 años de trabajos de grado producidos por el programa de historia. Estas 2 líneas de trabajo apostaban precisamente, buscaban profundizar tanto en el conocimiento de nuestro programa en sus diferentes vertientes y de la formación y procesos de investigación de nuestros estudiantes, como el contexto histórico de formación y generación del mismo. Y bueno, tras un arduo y siempre complicado proceso de selección, los 2 ganadores de los concursos, aunque creo que en realidad los ganadores somos nosotros porque tenemos el placer de contar con los trabajos de Andrés y María Camila, fueron nuestros egresados y ahora además compañeros y compañeras María Camila Díaz Casas y Andrés Díaz Vivas, a quienes, pues sin más preámbulo, en realidad les voy a dar la palabra porque es lo que hemos venido a hacer en el día de hoy. Pero voy a hacer una pequeña presentación de la biografía profesional de nuestros 2 egresados y compañeros. Andrés Eduardo Vivas es historiador de la Universidad Javeriana y magíster en estudios de Asia Oriental de la Universidad de Salamanca, en España. Ha participado en diversos congresos internacionales visibilizando la importancia de los estudios históricos de Asia Oriental en Colombia y América Latina y actualmente, como decía, es el profesor de la asignatura de Historia de Asia del programa de Historia, de la Pontificia Universidad Javeriana. Y María Camila Díaz Casas es doctora en Historia y es historiadora de la Universidad Javeriana, doctora en Historia e Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, magíster en Historia y en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y actualmente, desde hace aproximadamente un año y un poco más, es profesora de planta del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana. Así que muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Camila. Somos todo oídos. Andrés, adelante. Bueno, muchas gracias, Juana, el profesor Germán, a la profesora Silvia y bueno, a todos los demás compañeros profesores, estudiantes, invitados. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, estar, comillas, ustedes saben, esto en la virtualidad, no sé hasta qué punto usamos correctamente estos verbos, pero pues afortunadamente tenemos este espacio como para encontrarnos un poco, para hablar un poco acerca de este libro, que pues ya la profesora Silvia lo estaba mostrando al inicio de la reunión. Y pues digamos que para hablar del libro les voy a compartir la pantalla, espero que les hice una pequeña presentación para que no fuera tan tedioso. No sé si Juana me puedes confirmar si ya lo ves. Está en ello. Está cargando. Está cargando. Si es que como esto es Teams, no sé si ya está visible. No es ahora. Zoom. Eso es Zoom. Pero gracias, profesora Silvia, la corrección. Es que para mí son iguales. Bueno, pues les he hecho esta pequeña presentación, digamos como para ir guiando un poco lo que pues, les tengo que decir, aunque pues la idea siempre es que pues tengan ya en sus manos o puedan leer el texto. Digamos que, pues como lo mencionaba la profesora Juana, ya lo estaba mencionando, este es el resultado pues de 2 convocatorias. La mía fue a través de un concurso que se abrió para estudiantes egresados, si no estoy mal. Eso fue hacia, no me acuerdo si fue en el mismo 2019, creo que sí, no estoy seguro, es que fue hace un tiempito, entonces uno empieza ya a olvidar un poco como las fechas exactas y pues decido presentarme, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, digamos que es algo muy de mi actitud. Que me gusta pues intentar las cosas, ¿no? Uno no pierde nada y decido pues hacer o participar en este concurso. Digamos que pues todo esto fue un proceso
proceso de ir buscando fuentes, ir buscando como información, como ven en la semblanza que mencioné, que leía la profesora Juana, pues yo me he especializado en Asia. Los que son estudiantes míos saben que yo doy clase de Asia. Digamos que no había tratado a profundidad la profesionalización de la historia en Colombia, pero pues digamos que todo se fue dando. Uno encuentra un libro, ese libro te remite a otros autores, esos autores, pues eso se vuelve como una bolita de nieve que va creciendo y pues finalmente da como resultado este capítulo. El contenido básicamente que van a encontrar, digamos, en la sección o capítulo que yo escribo, pues van a ser estos tres a grandes rasgos, que hace la profesionalización de la historia. Esto muy centrado en lo que es el caso colombiano. Más adelante ya les explicaré más detenidamente que pues pueden encontrar en cada uno de estos ítems. Ya en un segundo momento va a ser el departamento y la carrera de historia de la Pontificia Universidad Javeriana, más específicamente. Y al final ya que es como repensar la historia, sería como el título que le doy ya como unas pequeñas conclusiones que se hacen, aunque bueno, ya hablaré que esto de las conclusiones no me gusta tanto porque es como darle un punto final a los trabajos y creo que esto pues hasta ahora empieza. Digamos que en en esta primera parte, en este primer punto, que es la profesionalización de la historia, inicio como mostrando un poco cómo empieza a surgir como todo esto de considerar la historia o la escritura de la historia como algo profesional, ¿no? Digamos que empieza con este proceso de la historia aficionada, empieza a ser como esta pequeña historia que pues se trabajó en algún tiempo sobre la historia patria, lo que es la Academia Colombiana de Historia. Bueno, espero no haya, nadie se sienta ofendido por aquí, pero digamos que eso es esta primera forma, como se acerca, digamos, de una forma más, de cierta forma más rigurosa al proceso histórico en Colombia. Digamos que la Academia Colombiana de Historia pues va a tener un papel central, sobre todo en estas primeras décadas del siglo XX, pero vamos, pues el texto va continuando y va mostrando cómo empiezan a haber debates en pro y en contra, digamos, de lo que hacía la Academia Colombiana de Historia, en pro y en contra de lo que estaba sucediendo, y cómo empiezan a tener, ay, perdón, la diapositiva, me acabo de dar cuenta que hice siglo XIX, la costumbre debe decir siglo XX, cosas que pasan, el lapsus, el papel que empiezan a tener las universidades propiamente a mitad del siglo XX. Digamos que finalmente se va a revisar lo que el papel que va a tener esta o la denominada nueva historia en estos primeros programas, digamos, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que pues empiezan en en los años 60, ¿no? Del siglo XX. Aquí les traigo una de las citas que pues, aparecen en el libro, pues es de Juan Friede, este historiador ucraniano que por motivos diversos pues termina por estas tierras, que es bastante diciente, ¿no? Digamos que era una de esas críticas que se empiezan a dar más o menos hacia los 50, los 60, sobre pues esta historia aficionada, ¿no? Digamos, ahí él me lo menciona que pues la historia era hecha por personas ociosas, ¿no? Que tenían el tiempo, tenían ciertos recursos para hacerla, y pues él lamentaba, ¿no? Que pues no hubiera como una investigación histórica más fuerte, una rigurosidad en el proceso, entre otras cosas. Bueno, pues la idea no es leer a Juan Friede, pues mencionaba esto, ¿no? Incluso él menciona que pues no hay becas, que pues las bibliotecas, las obras históricas en las bibliotecas escasean, que pues pues que debería suceder algo, ¿no? Que debería haber una transformación, es como todas estas situaciones que se están dando. Ahí digamos que van a encontrar muchas otras más. Y ya después de analizar todo este espacio de debates, todo este espacio de, pues digamos, de buscar una solución, pues ya se entra propiamente a hablar del departamento del programa de historia, ¿no? Aquí, digamos, consideré innecesario, ¿no? No empezar el departamento como una construcción aislada de su contexto en 1967 y ya está porque apareció, bueno, es la fecha cuando inicia el proceso, ya apareció per se, sino mirar cómo es un poco esa evolución del propio departamento. Sí, pues me puse a hacer la investigación, llegar hasta lo que es la primera carrera de letras, como se ha de denominar, en los años 30, digamos muy de la mano del establecimiento de la universidad, aparece esta carrera de letras. Y es interesante ver que, digamos, aquí ya se empiezan a ofertar las primeras asignaturas en historia, que van a ser Historia de Colombia y Historia de Hispanoamérica. Van a ser, digamos, las primeras asignaturas que la universidad
al menos en su etapa moderna, va a presentar. Ustedes saben que hay como 2 etapas de la universidad, bueno, eso viene, es por aparte. Digamos que aquí pues se empieza a mirar cómo pues esta carrera de letras se va a convertir después en el departamento, en la facultad de filosofía y letras, una facultad que cambió bastantes, en bastantes momentos de nombre, va a llegar a ser facultad de filosofía y pedagogía, digamos algunas veces va a haber algunas reformas y se llega incluso a una pequeña nota que pues menciona que en el 59, en 1959 se crean, no me acuerdo si son 10 o 12, en el texto está, departamentos, creo que son 10 departamentos nuevos dentro de la Facultad de Filosofía y Letras y Pedagogía, que es como se denomina, en donde está el departamento de historia, un pequeño departamento de historia que no va a durar más de 2 años, realmente son departamentos que no logran organizarse. Los documentos consultados no tienen muy claro realmente cuáles fueron las decisiones exactas por las cuales este departamento pues no prospera. Muchos dicen, pues lo decía el doctor Augusto Montenegro, que es uno de los textos que trabajo, que pareciera ser que hubo unos problemas económicos, que hubo algún problema con el estudiantado. De todos estos departamentos va a quedar el de sociología, este sí va a mantenerse de cierta forma, pero pues la mayor parte de estos departamentos que se crean en el 59 ya para el 61 pues ya no van a existir. Digamos que es como un periodo ahí curioso. Posteriormente ya empiezan a mostrarse pues los pormenores o todo esto que va a ser la creación ya de nuestro departamento de Historia y Geografía, que aparece en 1967, empieza todo este proceso de organizarlo. Entre ellos está el profesor Augusto Montenegro González, seguramente profesor conocido de algunos de los presentes, pues yo no tuve la dicha, pero es un nombre muy conocido. Y ya para el 68, pues aquí vamos a ver cómo entran en función ya las funciones del departamento, ¿no? Digamos que el departamento aparece ya con la idea de pues abrir o ofertar al menos un espacio que se llama la especialización en historia. Inicia en el 69. Esto era dentro de la carrera de filosofía y letras. Por ejemplo, acá seguramente el profesor Germán Mejía, si no estoy mal, el profesor fue parte de esta carrera de filosofía y letras con especialización en historia. Y la primera cohorte dentro de esta especialización va pues, a salir, va a egresar en diciembre de 1970. En esta cohorte, pues vamos a tener, por ejemplo, al profesor, recordado también por muchos, Abel López Forero. Aquí vamos a, digamos, voy saltando un poco las, las cuestiones. Como les digo, para más detalles está el texto, pues la idea es que lo lean. Se va a ir mirando, digamos, algunos procesos que se van dando. Uno de los más interesantes dentro de la investigación que realicé fue encontrar el motivo, el quid, por qué la facultad se llama de Ciencias Sociales, por qué no se va a llamar Facultad de Humanidades o Humanidades y Ciencias Sociales. Es todo un acta electoral donde se hizo un debate, donde se explica exactamente por qué se da este nombre, o sea, que de pronto en primer momento no lo hemos pensado, pero quizá ya cuando uno está metido en el cuento, bueno, ¿y por qué se llama Ciencias Sociales? Nosotros sabemos que en otras universidades, en otros espacios, pues tienen otros nombres, ¿no? Entonces aquí, pues en el texto aparece, pues ahí sí yo, como dicen los jóvenes, no les voy a dar el spoiler, el chisme, pues la idea es que lo lean, ahí está en el texto de por qué está este nombre. Me pareció interesante ponerlo porque creo que es también parte de este proceso y bueno, también ahí muestra un poco qué pasa con este programa, esta Facultad de Filosofía y Letras, va a haber un cisma, ya pues va a aparecer ciencias sociales, filosofía, bueno, ellos tienen ahí su historia también un poco particular. Hubo un momento así como chismecitos que pues no afectan la lectura, que hubo 2 facultades de filosofía, una que es pues la filosofía actual y la que después sería teología. Digamos que todo esto es como parte incluso de la historia de la universidad, que es muy interesante. A mí me parece que es interesante porque uno la siente muy propia, ¿no? Es como también como recordar o saber qué es lo que sucedió en este sitio donde, pues bueno, yo ya llevo varios años ya como, como estudiante, como egresado, como profesor, bueno, quién sabe el futuro en dónde vaya. Y también mostrar los diversos retos que empieza a afrontar este departamento de historia, sobre todo en los 70, 80, un proceso muy, muy complejo, sobre todo por la baja matriculación que va a haber, digamos, y aquí yo sí quiero hacer un paréntesis, y me gustaría decirlo abiertamente,
quizá algo que siempre se ve mucho es decir cuál fue la primera carrera en historia en el país. Eso lo hacen algunas universidades, decir cuál fue la primera, la segunda. Nosotros tenemos el título de la tercera, si no estoy mal. Pero algo que hace interesante a la Javeriana es que nosotros hemos estado continuos desde el 69. Y yo creo que eso es algo interesante de pues, leer estas páginas. Ver que no hubo un corte, no fue que abrimos una carrera en el 59, se acabó en el 61 y hasta los 90, como en otra universidad va a suceder, sino que la universidad va a mantener, va a apoyar historia. Vamos a tener historia abierta. Si fueran, uno mira y esto pues a quien le interese, puede mirar algunos documentos que son los catálogos generales de la universidad y aparecen incluso los números de estudiantes matriculados. A veces entraban 2, 3 estudiantes por semestre o año, incluso en un año entraron solo 4 o 5, que pues en términos económicos seguramente la profesora Silvia, la profesora Juana saben que esto sería preocupante, pues porque empezarían como las dudas, bueno, ¿será que este programa pues sí es rentable para la universidad? Pero la Universidad Javeriana lo va a apoyar y se va a mantener abierto, ¿no? Lo que les digo, si miramos las historias de otros departamentos, vamos a dar cuenta que la mayoría dijeron, no, esto no va, cerramos el pregrado, usualmente mantienen el departamento, mantienen posgrados, pero nunca iban a mantener como una carrera en historia. Eso que digamos que es como un hito, me parece importante resaltar de la universidad. Y finalmente, acabo, digamos, con las reestructuraciones que se hacen ya hacia los 90. Bueno, en estas páginas siempre van a leer, por ejemplo, el nombre del profesor Germán Mejía, que ya estaba por allí haciendo cosas. Ya se menciona al profesor Germán Mejía en las páginas. Y aparecen los primeros cursos sobre Asia y África, ¿no? Estudios afroasiáticos, creo que es el primer nombre que va a recibir estos cursos. Me corregirán los que estaban presentes en esta época. Y digamos que podría haberlo continuado, pero pues hay que decirlo, el concurso tenía un limitante, pues cuando hay impresión de hojas, bueno, serían otras 20 hojas, y también por la cuestión de tiempo, que digamos uno quisiera seguir avanzando, ¿no? Pero pues cuando hay publicaciones es complejo esto. Aquí pues les traigo una imagen, esta es conocida, realmente la tomé del Instagram de la facultad, que pues es la primera cohorte de egresados en esta especialización de 1970. Aquí ustedes pueden ver a varios de los, pues a varias personas de esta época, entre ellos a Germán Mejía, que es el señor el último a la derecha, si no estoy mal. Sí. No. Sí, o sea, estoy hablando de Abel es mi López. flecha, ¿no, Germán? Abel López. Abel López. Sí, Abel López. Sí. Ay, perdón, las nervios. Sí. Lo de fotos de Germán no encontré. Eso es un pendiente, yo creo, Juana, yo creo, Silvia, bueno, Germán, faltan fotos, yo creo que sería interesante si ustedes tienen por allí fotos, encontrarlas, ¿no? Pero digamos que esta es la imagen del el primer departamento. Y pues digamos, esta es la frase que les mencionaba el profesor Augusto Montenegro, que da como las gracias al padre Jairo Bernal Parra, que pues era el decano de la facultad, que asume todo este reto de mantener vivo el programa, ¿no? Él lo menciona en su famoso texto de 1994, con motivo de los 25 años. Este es el texto, es el original que está en el archivo javeriano. En el texto lo menciono y es porque pues el archivo me dio mucho la mano buscando textos. Bueno, aquí son como imágenes un poquito aleatorias. Les he querido traer como un poco también esta historia un poco más documental, más de las fuentes. Hubiera sido divertido si me hubieran dicho, mira, tenemos todas estas fotos, pero bueno, las fotografías antes de la era digital no eran tan fáciles de tener. Entonces, digamos que pues les he traído, digamos, primero el documento del doctor Augusto Montenegro. Este igual se encuentra en una pequeña revista que existía en una época. La profesora Silvia escribió allí, que es el Boletín de Historia. Ahí se transcribió de cierta forma, podríamos decirlo, el documento. Y digamos que pues estas son imágenes, perdón mi edición tan, digamos, básica. Realmente eran imágenes que tomé solo para mi uso personal, pero dije que era interesante traerlos. Y son, por ejemplo, algunas de las menciones que aparecen en la revista Hoy en la Javeriana, por ejemplo, sobre el programa, ¿no? Digamos, este es del 69, mencionando que pues se está haciendo todo este programa, se está creando todo este departamento, este programa. Aquí también la nueva especialización, ya cuando se lanza, este es del 31 al 69, mostrando que
pues están las 3 ramas, ¿no?, de especialización para los estudiantes: filosofía, historia, literatura. Digamos, esto es complicado, esto fue incluso, hay una discusión con la editorial Javeriana, y es porque parece que surgió estas pequeñas páginas, eran editadas por la Facultad de Comunicación, y en esta época pues era como un boletín muy sencillo, es una hojita, no es hoy en la Javeriana realmente, son 2 publicaciones, digamos, diferentes, están, eso sí, si lo buscan en la biblioteca, están en el mismo libro, están encuadernadas juntas, pero pues eran 2 publicaciones diferentes. Y digamos que son interesantes porque nos ayuda como a ver, bueno, toda la página está dedicada a la Facultad de Filosofía y Letras. Digamos aquí, esto es súper interesante, a mí siempre me pareció muy interesante. Por ejemplo, el número de alumnos llega a 113, nos dice exactamente cuánto es como la demografía del departamento. Aquí está, por ejemplo, 37 hombres y 76 mujeres. Digamos, algo que pues puede ser interesante también. Lo que les digo, la idea también es como mostrar esto como un proyecto a continuar. Sigue siendo acá más información, digamos, todo lo que ustedes desean. Acá también hay más, digamos, más datos demográficos. Ya están 281 estudiantes para el 75, nos mencionan ahí. Estos son los anuarios o los catálogos de la universidad, nos muestra que pues ahí ya está la carrera de historia propiamente, como carrera. Y ya podemos ir viendo que listo, ya se acabó la especialización. Igual les explico por qué se acaba la especialización, se explica también muchas otras cuestiones. Esto va muy de la mano con pues algunas leyes de carácter nacional del Ministerio de Educación que pues ponen en entredicho, ¿no? Algunos términos, algunas formas de mostrarlo. Hoy en la Javeriana, digamos, mucho más actual, ya empiezan a usar colores, como ustedes ven aquí está hablando del posgrado, digamos, ahí podríamos entrar si es posgrado o posgrado, pero lo mencionan ahí como ese proceso de adelantar este proceso, ya cuando se inicia, ¿no? Se inicia este posgrado en historia. Y finalmente, pues, llega como esta conclusión, ¿no? Los estudios del siglo XXI, ahí realmente les estoy poniendo pues una cita, básicamente un copy-paste de lo que está en el texto, que es bastante diciente. Yo, la verdad, he de decirlo, aunque pues en el texto no lo voy a poner tan en términos personales, ha sido una experiencia muy interesante, ha sido muy bonito, es bastante cercano, ¿no? De estar leyendo, por ejemplo, leer nombres de profesores, leer nombres de personas que pues uno ha conocido, es algo que no, pues no había hecho, que decirlo, usualmente uno hace historia de un montón de desconocidos por allá, quién sabe dónde, eh, que pues hace un tiempito ya no están con nosotros. Y bueno, leer, por ejemplo, el profesor Germán Mejía, mira, Germán está aquí, es bastante familiar, ¿no? Uno lo siente como ya muy propio. Lo que les estaba mencionando, pues realmente considero que aún faltaría mucho por contar. Yo siento que aquí el reto sería entonces, listo, ya está el pasado muy bonito, bueno, ¿y qué ha pasado? Sobre todo en los 2000, 2010 hacia acá. Yo creo que esto es un trabajo que requeriría, por ejemplo, sentarse, o bueno, como lo decida el virus y la situación próximamente con el profesor Germán Mejía, por ejemplo. Bueno, Germán, tú que estuviste, ¿qué nos puedes aportar? Esto sería un trabajo muy de entrevistas, yo creo que todo esto hace falta hacerlo. Las fuentes vivas, como se dice, las fuentes aquí están aquí presentes, las veo. Yo creo que esto hace falta mucho, pero digamos, para efectos pues, del concurso en el 2019, pues ya este texto me pasó, son más de 20 páginas, eran máximo 30, necesitaría entonces hacer los tiempos, bueno, digamos que eso ya empezaría a volverse una vaca loca, entonces se ha dejado más o menos hasta el 93, 94 un poco, y pues quedaría, como yo les digo, todo este espacio como para continuar. Yo quiero que esto pues sea como un inicio, como un bloquecito, salen muchas ideas, o sea, las voy diciendo a Juana, a Silvia, a Germán, o sea, salen muchas ideas, digamos lo de las fotos, que uno dice, bueno, está la foto del profesor Abel López, la primera cohorte, y alguna foto de Augusto Montenegro, ahorita estaba viendo que estaban, por ejemplo, analizando la foto de la portada, como autor, de decir que pues no a todos no a todos los personajes de la portada uno los puede identificar fácilmente, digamos, eso sería interesante tenerlo
pues ver que el profesor Germán, ah, no, él es él, ah, no, él es él. Pues, de pronto yo, Juana, quedamos como, ah, ok, si tú lo dices. Eso sería interesante y también eso, ¿no? Yo creo que poder construir algo más, archivos, videos, si es que alguna vez hay, porque yo siento que esto es como también crear como un álbum familiar, una historia familiar, ¿no? En donde pues todos somos partícipes y pues en donde todos podemos aportar de alguna forma. Y pues eso sería todo. Me gustaría más escuchar preguntas, dudas, quejas, sugerencias, lo que desee, y pues también darle paso a la profesora María Camila, que también hizo un trabajo muy interesante mirándolo en las tesis que se han hecho durante todo este periodo. Entonces, nada, pues muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Andrés. Y pues tomando la palabra lo que decía, cualquier comentario, cuestión, pregunta, aquí la recogemos en el chat, ¿sí? Para al final abrir una conversación entre todas y todos. Muchas gracias, Andrés y María Camila. Adelante. Muchas gracias. Pues buenas tardes para todos y para todas. Me da mucha alegría que estemos aquí conectados, aunque sea, estar en compañía por lo menos virtual de profesores, compañeros, amigos. Acá viendo pues la lista de las personas participantes, pues me da mucho gusto encontrar incluso compañeros de la carrera de historia. Yo voy a compartir también pantalla para que hablemos sobre el capítulo o el texto que yo escribí. No sé si acá ya se está viendo. Sí. Listo, muchas gracias. Pues bueno, ya Juana los puso en contexto, Andrés también, sobre cómo se empezaron a escribir los contenidos de este libro, sobre las convocatorias y por qué entonces cada uno de nosotros escribió el texto que estamos presentando el día de hoy. Entonces no quiero profundizar mucho en eso, pero sí quisiera solamente pues contarles básicamente que este capítulo es un análisis historiográfico de las tesis que se han escrito en la carrera de historia desde un poco más, desde hace casi 50 años. Es un análisis historiográfico que también me parece importante resaltar, que no solamente nos habla de las tesis, no solamente nos habla de nuestra carrera, también nos habla de otros procesos más amplios como el proceso de profesionalización de la historia, como los cambios institucionales de los cuales Andrés también ya da cuenta en su capítulo. Y por eso entonces quisiera que empezáramos aclarando que en este trabajo pues las tesis no fueron vistas simplemente como unos trabajos de grado aislados, sino que también fueron pensadas como producciones historiográficas que dialogan con las preocupaciones de otros historiadores, de los historiadores profesionales en este caso, y que tampoco son aisladas en cuanto a la realidad social que las rodea. Son tesis que están también motivadas por contextos políticos, sociales, económicos y culturales que han marcado la sociedad colombiana desde hace 50 años. Entonces, en ese sentido, no quisiera que pensáramos que en este trabajo las tesis fueron tomadas como una isla y que desde allí se empezó a hacer un balance, sino al contrario, fueron entendidas como trabajos que están en constante diálogo con la historia, la historiografía y, por supuesto, con la realidad colombiana. Les decía entonces que este estudio sobre los trabajos de grado pues también da cuenta de las transformaciones institucionales, de los cambios sociales, y por eso aquí en la diapositiva abajo puse unas imágenes que hacen alusión a todos los formatos en los que se encuentran las tesis, las 514 tesis que se encontraron, que se han producido desde la creación de la carrera hasta el 2018. Estos formatos obviamente dan cuenta del paso del tiempo, las tesis están en la biblioteca de la universidad, en CDs, en formato PDF, en el repositorio digital, algunas están en papel, escritas a máquina, encuadernadas en pasta dura, a computador, es decir, todos estos formatos pues también nos dan cuenta de todas esas transformaciones que han ocurrido a lo largo de la creación de la carrera de historia. Quería entonces contarles un poco desde dónde se concluyó que tenemos 514 trabajos de grado, desde dónde se construyó la base de datos de las tesis. Pues en un principio, gracias también a muchos de los datos que Andrés plasma en su capítulo sobre los cambios institucionales de nombre de carrera del departamento, pues hubo una limitación metodológica para hacer una búsqueda en el catálogo Biblos pensando en la carrera de historia, en tesis sobre historia,
pues para no ser reiterativa, no voy a dar cuenta de todos estos cambios de nombre, de facultad, de los que Andrés habla muy bien en su capítulo, pero sí quisiera entonces decir que para poder completar esta base de datos de 514 trabajos de grado, fue necesario pues tener en cuenta que entre 1969, que es cuando se crea la especialización en historia, y 1977 no hay trabajos de grado, no existen en estos años estos trabajos porque quizás no eran un requisito de titulación para las personas que cursaban el programa de historia, la especialización en historia. Y por otro lado, pues quería decirles que con las limitaciones del catálogo Biblos, pues fue necesario también consultar el Boletín de Historia, que es esta publicación que se hacía en el Departamento de Historia entre 1984 y 1995, y esta publicación fue un insumo muy útil porque allí se hacían reseñas de los trabajos de grado que se presentaban durante cada año. Entonces en el boletín se da cuenta en términos muy generales de los temas, de las personas que presentaron sus tesis. Cuando presentamos esta investigación en el taller de oficio del 2019, precisamente yo decía que quizás esta puede ser una de las prácticas institucionales que necesitamos retomar para poder darle una mejor difusión a las tesis de historia, a los trabajos de grado en historia. Bueno, quería entonces ya que viéramos algunas aproximaciones un poco más cuantitativas para que entendiéramos un poco más cuáles fueron los análisis que atravesaron esta base de datos de los trabajos de grado. En un primer lugar, entonces, se hizo una agrupación por décadas de los trabajos de grado que se habían encontrado. Analizar las 514 tesis como un bloque iba a ser una arbitrariedad metodológica muy grande, y por eso entonces decidí que era mejor agruparlos por décadas, teniendo en cuenta que los trabajos de grado empiezan a presentarse desde 1977. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la tabla, pues empezamos en 1977 y desde allí empezamos a construir varias décadas. 1977 al 87 sería la primera, la segunda del 88 al 98, la tercera del 99 al 2009 y la última del 2000 al 2018, aunque pues esto en sí no es una década, no constituye una década completa, fue el tope que se puso cuando se acordó hacer esta investigación, debido a que estábamos a mediados del 2019 y no iba a ser posible contabilizar todas las tesis que se presentaban en ese año. Yo les decía en un principio que esta historiografía de los trabajos de grado de la carrera de historia también da cuenta del proceso de profesionalización de la disciplina histórica en Colombia. Y creo que las cifras que están aquí representadas en la tabla y en la gráfica nos lo demuestran muy claramente. Vemos aquí cómo, de acuerdo a los trabajos de grado, pues en las 2 primeras décadas se hicieron más o menos el 20% de las tesis de toda la carrera, pero podemos ver cómo esa profesionalización de la historia se empieza a volver progresiva, y por eso tenemos entre 1999 y 2009 el 42% de las tesis que se han realizado a lo largo de estos 50 años. Este es un periodo de producción enorme de trabajos de grado que está seguido por el periodo del 2010 al 2018. Como les decía, este no es una década, no es un periodo de tiempo similar, entonces la comparación podría ser arbitraria. Ya hice la suma de cuántos trabajos de grado se sustentaron entre 2018 y 2019 y prácticamente es el mismo número del periodo anterior, de la década anterior. Entonces podríamos decir que mientras en las 2 primeras décadas, en los 2 primeros grupos de décadas, iba en aumento progresivo el número de trabajos de grado que se sustentaban, en las últimas 2 décadas hay una continuidad, no hay un aumento tan grande como el que se puede ver en los otros años. También quería pues decirles que el análisis de los trabajos de grado pues fue atravesado por muchas variables, por el tiempo, por el espacio, cruzar esos datos entre sí. Por eso quería hoy presentarles algunas generalidades sobre estos análisis que se hicieron a los trabajos de grado, y por eso quería empezar pues con los espacios. Quería que empezáramos viendo qué países, qué regiones, qué municipios han sido mayoritariamente estudiados en los trabajos de grado que se han producido desde el 77 hasta el 2018. Y por eso, pues quiero presentarles unas tablas y unas consideraciones muy generales que hice al respecto. Pues como podemos ver aquí en la tabla, ha sido Colombia el espacio privilegiado
de estudio a lo largo de todos estos años. 436 tesis de las 514 tesis se han dedicado a estudiar asuntos, periodos sobre la historia de Colombia, que esto es un número enorme. Y pues igual habría que hacer una aclaración pequeña, y es que pues fue necesario un ejercicio de estandarización de los nombres, actualizarlos, para poder hacer una cuantificación de este número tan grande de tesis. Después de Colombia, pues tenemos aquí en la tabla que Estados Unidos es el país más estudiado fuera de Colombia, y esto también es muy interesante porque el número de estudios sobre Estados Unidos ha sido variable en el tiempo. En la primera década no tenemos ningún estudio sobre Estados Unidos, todos son sobre América Latina. La segunda década tampoco tenemos ningún estudio sobre Estados Unidos, y en la última década tenemos 7 estudios sobre Estados Unidos que se preocupan por los cómics, por los programas de televisión, por el arte pop, por unos asuntos particulares que tienen más que ver con la historia cultural, con los productos culturales. Quería entonces que viéramos aquí algunas consideraciones muy generales sobre estos espacios geográficos que se han estudiado. Pues les decía entonces que Estados Unidos, después de Colombia, es el país que más se ha estudiado, y ya explicamos un poco las particularidades en el tiempo. También quería comentar que pues en la carrera de historia ha sido una característica muy particular que haya materias como historia de África, historia de Asia, mundo islámico, y gracias también a estas materias pues es posible ver cómo se han estudiado, aunque no mayoritariamente, espacios que no son estudiados de manera tradicional en América Latina. Me devolví a la tabla entonces para que viéramos que Japón, Irán, algunos países de Escandinavia, China también hacen parte de esos espacios geográficos que se han estudiado en los trabajos de grado. En otro asunto que me parecía importante es notar que hay muy pocos estudios sobre los países vecinos, y pues a pesar de que compartimos fronteras geográficas, pero también procesos históricos, problemas históricos en el presente y en el pasado, han sido muy pocas las tesis que se han preocupado por hacer historia de los países vecinos. En la primera década les decía que sí había una concentración un poco mayor en América Latina, sin embargo en las siguientes décadas los estudios sobre los países limítrofes o los países vecinos prácticamente desaparecen. Yo justamente cuando escribía el capítulo pues pensaba que quizás la migración de muchos colombianos a otros países latinoamericanos, y también de muchos latinoamericanos, particularmente venezolanos, a Colombia, puede ser una de las motivaciones que cambien esta tendencia, que reviertan esta lejanía, el estudio sobre los países cercanos, sobre los países vecinos, y que haya un poco más de estudios al respecto. Otro asunto importante que quería comentar es que en las últimas décadas, particularmente en la última, ha habido una diversificación enorme de los espacios que se han estudiado. Ya entonces podemos ver estudios comparados entre contextos nacionales, entre contextos regionales, podemos ver estudios sobre lugares relativamente lejanos como Escandinavia, como Yugoslavia, pero además algo interesante a lo largo del tiempo es que los estudios comparados estuvieron presentes incluso desde la primera década. Hoy en día no nos es tan poco familiar decir que hay un estudio en una tesis de historia de la Javeriana sobre Irán y Yugoslavia, pero imagínense en los 70s y en los 80s que implicaba acceder a documentos históricos de otros contextos tan lejanos. Particularmente en la primera década hay una tesis sobre la participación política de las mujeres en Mozambique y en Nicaragua, lo cual me parece un esfuerzo muy loable por parte de la autora Susana Ortega de Umaña, quien pues no me imagino todas las dificultades que habrá enfrentado para poder acceder a fuentes de contextos tan lejanos. Entonces, quería recoger aquí pues esta última idea, pensando que la globalización, la digitalización de colecciones, la tecnología, hace posible que hoy en día podamos ver estudios sobre lugares relativamente lejanos y estudios comparados que nos hablan de realidades que quizás parecieran distintas. Dentro de los espacios también quise hacer un filtro por regiones, pensar, bueno, si Colombia ha sido el país más estudiado
Entonces, ¿qué regiones de Colombia, qué ciudades, qué municipios han sido los más estudiados? Y por esto, pues, hice un conteo agrupando por regiones los lugares que han sido estudiados. En realidad, si lo decantaba por municipios, por departamentos, incluso no era posible notar tendencias, en realidad eran datos muy dispersos, pero agrupándolo a nivel regional, pues fue posible ya notar unas tendencias mucho más claras. Por ejemplo, como vemos aquí en la tabla, pues Bogotá es la ciudad más estudiada en todos los trabajos de grado a lo largo de las décadas que mencionamos. El 46.9, es decir, casi la mitad de los trabajos de grado que se han hecho en la carrera de historia han tratado sobre Bogotá particularmente. Quería comentar otras tendencias importantes, y es que, bueno, esta concentración de estudios sobre Bogotá quizás también está relacionado con el hecho de que la historia urbana sea uno de los temas más trabajados durante todas las décadas en los trabajos de grado. Por eso podemos ver pues, que Bogotá sea un lugar en el que se ha estudiado de manera privilegiada en todos los trabajos de grado. También pues vamos a notar que hay un andinocentrismo, como lo llamarían autores como Alfonso Múnera, notando que hay una concentración enorme en el área andina. Si sumamos los departamentos del área andina, vamos a poder ver que más del 70% de las tesis que se han producido en la carrera de historia han respondido a este andinocentrismo, este interés por las zonas andinas. Yo quería igual retomar un poco esta idea de Alfonso Múnera, quien ya desde el siglo XIX empezó a escribir sobre esta idea de nación andinocentrada que se construyó desde el centro, pero que empezó a ser compartida por otras élites regionales. Y pues los estudios historiográficos, los estudios de trabajos de grado en la carrera de historia, pues dan cuenta de que ese andinocentrismo ha permeado las producciones académicas, las producciones históricas en nuestro país. También notaba que hay pocos estudios en zonas fronterizas, y esto también es muy interesante. Hay algunos trabajos a lo largo de las décadas sobre el Amazonas, sobre el Chocó, sobre los Santanderes, sobre Nariño y sobre los llanos orientales, pero son trabajos que no tienen perspectiva de frontera. Son trabajos que, aunque se concentran en estas zonas, no piensan el lugar como un lugar de frontera, y también es interesante pues notar esta tendencia. Por otro lado, pues paralelo al andinocentrismo ha habido una escasez enorme de estudios y casi inexistencia más bien de Arauca, de Caldas, de Córdoba, sobre Bichada, Vaupés, Guaviare y Guainía. Y cuando pensaba por qué podríamos explicar este asunto, pues justamente acudía nuevamente a este concepto de frontera para pensar cómo muchas de estas zonas también son fronteras internas desde una perspectiva muy centralista, y por eso pues también podemos entender que no se hayan producido trabajos de grado, que no se hayan escrito trabajos de grado en todos estos años al respecto. Y pues también quería anotar que es muy escaso el número de estudios comparativos entre regiones, entre departamentos. Es menos de un 1% el porcentaje que le corresponde a este ítem, y solamente hay 2 trabajos en todos estos años que son sobre la iglesia y los partidos políticos en Antioquia y Santander, y sobre las caucherías en Caquetá y Putumayo. Quizás entonces sea necesario que también desde la carrera, desde la formación de la carrera, se hagan esfuerzos por pensar estas zonas de frontera, estas zonas de fronteras internas, y también esta idea de poder comparar entre departamentos, de poder comparar entre regiones para construir una perspectiva histórica distinta. Quería también mostrarles este mapa, pues que da cuenta de lo que estamos comentando precisamente. Pues vemos que Bogotá, como ya decíamos, pues tiene un número de estudios enorme, y que en contraste zonas como el Tolima y el Huila son de las zonas que menos estudio tienen. Entonces el mapa está también reproducido en el libro por si alguien lo quiere consultar con mucho más detalle. Por otro lado, quería utilizar la coordenada del tiempo para que viéramos un poco estas tendencias de periodos históricos en los trabajos de grado. Y pues gracias a esta tabla y a esta cuantificación de los trabajos de grado, pues se ha podido notar que a lo largo de todos estos años, pues las temporalidades que se han abordado en las tesis han sido
muy amplias, muy diversas. Tenemos tesis desde el siglo XII a.C. hasta los años contemporáneos de la vida de los autores y las autoras. La mayoría de los trabajos de grado en todos los años se han concentrado en el siglo XX, 237 tesis de las 514 han sido sobre el siglo XX, el siglo XIX ha sido entonces la temporalidad que sigue y finalmente pues ha sido el periodo colonial, los 3 siglos del periodo colonial, el tercero de los periodos más estudiados a lo largo del tiempo. Y solo por traer este dato a colación, pues quería comentar que entre 2000 y 2018, en esa década, es el periodo con menos años, con menos estudios, perdón, sobre el periodo colonial. En este periodo de tiempo hay una disminución enorme de estudios sobre el periodo colonial. Desde el principio, pues habíamos comentado cómo las tesis también son un reflejo de la vida política, económica de Colombia, y también me parece pertinente pensar en este asunto articulado a los trabajos de grado, pensando en que muchas de las tesis que se han escrito en el Departamento de Historia tienen que ver con el presente de sus autores y autoras. En el departamento no se ha apostado necesariamente por hacer una historia de tiempos remotos, de pasados lejanos, sino también del presente, de la vida contemporánea de los autores, y por eso pues vamos a ver que particularmente en las últimas décadas hay un interés enorme por el siglo XXI, por finales del siglo XX, y por eso trabajo sobre el conflicto armado, sobre las luchas políticas, sobre el paramilitarismo, sobre los acuerdos de paz particularmente, han sido han sido mayoritarias en la contabilidad que hemos hecho, y pues por eso podemos notar que hay un esfuerzo muy grande entre los estudiantes del programa por historizar fenómenos contemporáneos, por pensar entonces en problemas contemporáneos de su presente y utilizar una perspectiva histórica para poder analizar esos problemas contemporáneos. Quería también pues mostrarles esta gráfica que fue parte pues de los análisis que se hicieron con los trabajos de grado. Es una gráfica que se hizo con ayuda del personal de la biblioteca de la universidad, utilizando un análisis que se llama inteligencia científica, que lo que permite es notar entonces pues unas tendencias mucho más claras en cuanto a temas, en cuanto a periodos, bueno, en cuanto a varios asuntos que los autores elijan que el software resalte. Yo lo que hice fue poner en el software de inteligencia científica todos los temas que clasifiqué en los trabajos de grado, y pues como resultado dio esta gráfica que es un poco caótica y difícil de entender, pero que precisamente pues refleja toda esa diversidad tan grande de temas que han sido el sujeto, el objeto de los trabajos de grado de la carrera de historia. La gráfica entonces pues es un poco dispersa, pero sirve de todas maneras para darnos cuenta de esa diversificación de temas, de esa multiplicidad de intereses de los autores y autoras estudiantes de la carrera de historia a lo largo de estas décadas. También me parecía pertinente ver esta diapositiva pensando en varios textos que aparecieron en la década de los 90, particularmente la guía de perplejos de Jesús Antonio Bejarano, que lamentaba y que veía con muchísimo pesimismo que se hayan diversificado tanto los intereses de los historiadores, que se hayan diversificado tanto los temas de investigación histórica. Bejarano le decía esto una fragmentación de la historia, y veía con ojos muy críticos que este fenómeno se estuviera dando. Nombraba además con mucha preocupación que existiera como un desinterés por hacer una historia más total y porque se abandonaran esfuerzos explicativos mucho más amplios. Si nosotros vemos esta gráfica, pues quizás podríamos darle la razón a Jesús Antonio Bejarano pensando en esta enorme diversificación de temas. Sin embargo, pues creo que a la luz de los temas que se han trabajado, de la calidad de los trabajos académicos, de las innovaciones teóricas y metodológicas, podríamos discutir quizás ese pesimismo con el que Bejarano describe esta fragmentación, como él la llama, de la historia. Pensando entonces ya en esta gráfica y en los temas, pues quería solamente brevemente, para no alargar mucho el espacio, que viéramos algunos de los temas que más se han estudiado en los trabajos de grado. Primero, y como ya lo habíamos comentado, pues la historia urbana ha sido el tema que más se ha estudiado en las tesis de todas estas décadas.
Bueno, aquí también hay que señalar que hay una limitación metodológica para hacer este conteo porque es una clasificación que yo hice generalizando los temas a partir de la lectura de los trabajos de grado, lo cual puede tener también problemas en cuanto a la cuantificación porque una tesis de historia urbana no necesariamente no puede ser clasificada como una tesis de educación y de pedagogía. Hay trabajos de grado que pueden acomodarse en ambas categorías, sin embargo, pues yo hice un esfuerzo porque fuera más a través del contenido que del título por ubicar las tesis en una u otra categoría. Entonces decíamos que la historia urbana, particularmente de Bogotá, porque hay tesis sobre Tokio, sobre Río de Janeiro, sobre otras ciudades, pero es la historia urbana de Bogotá el tema que más se ha trabajado a lo largo de estas décadas en los trabajos de grado. Hay un énfasis además muy grande en el siglo XX en las producciones de estos trabajos de grado. El segundo tema que más se ha estudiado en las 4 décadas ha sido la tenencia de la tierra, y la tenencia de la tierra ha sido pensada desde distintos asuntos. Primero, en las primeras décadas, sobre todo se pensaba alrededor de la conquista, alrededor de los resguardos indígenas y sobre todo había una preocupación muy grande por la reforma agraria chilena, que era un evento contemporáneo a los autores y autoras de las tesis de grado de esta primera década, pero después la tenencia de la tierra no desapareció como un interés prioritario en las otras décadas, pero después fue tomando otras formas y fue involucrando a otros sujetos. Por ejemplo, ya no se estudiaban solamente los resguardos indígenas, sino que ya para la segunda década podíamos ver que se estudiaban las tierras campesinas y ya para la última década podemos ver cómo los cultivos de palma africana, el despojo, la acaparación de tierra y las titulaciones colectivas han sido parte también de estos estudios de tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra entonces se ha mantenido como un tema importante en los trabajos de grado en todas las décadas, sin embargo lo que ha hecho es tomar otras formas distintas. La historia de la educación y pedagogía es otro de los temas que se ha estudiado quizás en tercer lugar en todos los trabajos de grado que se consultaron. Al igual que la tenencia de la tierra, pues esta historia de la educación y pedagogía ha tenido muchos cambios a través de las décadas. Se han estudiado la educación en órdenes religiosas, problemáticas relacionadas con la enseñanza de la historia, pero también se ha estudiado la educación popular y en el último periodo incluso existen tesis sobre la educación militar. Si nosotros uniéramos la violencia de mediados del siglo XX con el conflicto armado contemporáneo, lo cual tiene muchos límites y muchas discusiones, pero si hiciéramos esto como para encontrar tendencias, pues podríamos ver que violencia y conflicto armado sería el cuarto tema más trabajado en todos los trabajos de grado que se consultaron. El paramilitarismo, las representaciones artísticas, la violencia partidista, pero también las masacres contemporáneas como el Salado, las masacres históricas como las Bananeras y las negociaciones en torno al acuerdo de paz han sido temas muy, muy importantes. Acá también me quería referir justamente al texto de Bejarano, porque en Guía de Perplejos, además de ser pesimista frente a la fragmentación de la historia, él decía que estábamos frente a una historia que estaba totalmente despolitizada y que había abandonado los intereses políticos. Sin embargo, creo que los trabajos de grado de la carrera de historia nos muestran una tendencia totalmente contraria, nos muestran que estos asuntos políticos han sido parte fundamental de la reflexión histórica en todas las décadas y que coexisten con otros lugares de la política que no son necesariamente ni los movimientos sociales ni el conflicto armado. Otro asunto importante es que la historiografía ha ocupado un lugar fundamental también en los trabajos de grado. Hay historiografías incluso en el primer periodo, el trabajo de grado hecho por Germán sobre las sociedades democráticas. Hay historiografías en la segunda década sobre psicohistoria, lo cual me parece también muy interesante, un trabajo historiográfico solamente sobre psicohistoria. Hay también análisis historiográfico sobre los árabes en la península ibérica, sobre la Revolución Rusa y por supuesto sobre los tratados de paz. Un poco siguiendo también esta línea de análisis de historia de la paz y de los procesos de paz que se ha vuelto muy popular recientemente gracias al libro de Margarita Garrido y de Daniel Gutiérrez. Abordar
todas las temáticas que se han estudiado en los trabajos de grado, pues nos tomaría casi que una semana y pues en el libro lo pueden consultar con mucho más detalle. Así que ya quisiera pues dejar acá un poco el tema de las temáticas, de los problemas de investigación que se han abordado y más bien ahora pensar cuáles han sido los sujetos que han formado parte de los intereses de investigación de los estudiantes de historia y haciendo pues entonces una estandarización y una cuantificación como las que ya hemos explicado, pues se puede observar que los indígenas han sido entonces uno de los sujetos más estudiados, más analizados en los trabajos de grado. Esto pues atravesado por problemas, por periodos como la conquista, como las caucherías del Amazonas, como la colonización, no solamente la colonización del periodo colonial, sino también colonizaciones recientes que han generado todo un fenómeno de despojo de tierras. Y por otro lado, quería resaltar el protagonismo creciente que han tomado las mujeres como centro de las investigaciones de los trabajos de grado. Particularmente en la última década se han hecho varios trabajos de grado que son distintos a lo que se hacía en las primeras décadas de que estamos trabajando para observar las tesis. En un principio existían tesis sobre la educación religiosa en las mujeres, sobre mujeres excepcionales, como Manuela Sáenz, por ejemplo, pero en las últimas décadas ya podemos ver mucho más clara una apuesta, no solo por hacer historia de las mujeres, sino por pensar una historia de género, por hacer unos trabajos que más allá de resaltar esta participación de las mujeres, pues ya tienen unas preocupaciones mucho más ligadas a la historia de género. Y pues también quería contar muy brevemente cómo las tesis también han tenido una diversificación muy grande de fuentes, de temas, de preocupaciones, y por eso podemos ver cómo, sobre todo en la primera y segunda década, tenemos índices, catálogos, tenemos recopilaciones documentales de documentos clásicos como leyes, como cartas, que hacen parte de los trabajos de grado, pero ya en las décadas posteriores, pues tenemos análisis que se hacen desde la historia del cine, desde las representaciones artísticas, desde cómics, desde novelas, se hacen análisis literarios y pues todo esto nos muestra que pues no estamos frente a un escenario en el que han coexistido estas fuentes tan tradicionales con otras fuentes innovadoras, otras fuentes que están más ligadas, que hacen parte de reflexiones mucho más contemporáneas. Otro asunto, ya para terminar, clave es que los intereses de los trabajos de grado, los intereses de los estudiantes sobre cómo van a realizar su trabajo de grado, pues tienen que ver también con los profesores, con las líneas de investigación, con las clases que se dictan en la carrera, y por eso también el software de inteligencia artificial lo utilicé para que viéramos la diversidad de actores, de profesores y por supuesto de perspectivas teóricas, metodológicas que han sido parte de estos trabajos de grado. Podemos ver aquí pues que hay muchísimos sujetos, hombres y mujeres que han participado como profesores, como directores de tesis y que también pues tienen mucho que ver con los temas que se eligen como tema y problema de investigación del trabajo de grado. También como con el mapa, esta gráfica está reproducida en el libro, donde la pueden consultar con mucho más detalle. Y ya, ahora sí, para cerrar, por último, pues quisiera solamente poner a discusión dos asuntos importantes. Uno de ellos es que los trabajos de grado pues no son simplemente un trabajo de investigación que nos habla de los intereses de una sola persona, sino que al contrario, son insumos historiográficos y deben ser entendidos como tal. Son insumos historiográficos que nos hablan de procesos amplios como la profesionalización de la historia, pero que también nos hablan sobre las contribuciones teóricas, metodológicas que pueden hacer los estudiantes en cuanto a un tema de investigación en específico. Entonces yo espero que con esta revisión y con las bases de datos que surgieron a partir de esta investigación, se puedan empezar a pensar las tesis precisamente como insumos historiográficos, que se empiece a hacer lectura de los trabajos de grado también como una de las fuentes que nos informan sobre nuestros problemas de investigación. Y el otro asunto con el que ya quería ahora sí cerrar era el asunto de la difusión y de los formatos.
En estas 514 tesis, pues es posible observar un esfuerzo enorme por parte de todos y todas los estudiantes por entregar trabajos que cumplan ciertos requisitos de forma, de fondo, metodológicos, teóricos, y realmente es una lástima ver que muchos de estos trabajos quedan en la biblioteca, quedan en los anaqueles, y no es posible entonces que circulen de la manera en la que deberían circular. Por eso creo que es muy importante pensar iniciativas institucionales que puedan ayudar, que contribuyan a la circulación de estos trabajos de grado. Hay muchos trabajos de grado en la última década que se han preocupado por pensar otros formatos para mejorar la difusión de las investigaciones, que han presentado sus trabajos en realidad virtual, en novelas, en cómics, pero creo que además de ese esfuerzo individual de muchos y muchas de las estudiantes por hacer un formato distinto, sí debería existir una iniciativa institucional que nos permita, quizás como el boletín de historia, años atrás, dar cuenta de los temas, de los intereses y sobre todo de lo que los estudiantes y futuros historiadores e historiadoras están produciendo. Entonces yo dejaría hasta acá. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Muchísimas gracias, María Camila. Entonces, mientras que vamos rompiendo el hielo, que siempre es difícil, he visto que nuestros compañeros Óscar Saldarriaga, Ariel, Amada y Rafael han tenido que excusarse porque tenían clase, pero el profesor Ariel, antes de irse, ha dejado una pregunta, entonces podemos ir rompiendo el hielo con esta. Y dice: ¿hasta qué punto creen que estamos hablando de un colombocentrismo y un andinocentrismo, y hasta qué punto hay una cuestión práctica de acceso local a fuentes? Esta sería para María Camila, y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer una primera ronda. Fabián Prieto se pregunta que quién estudia locura y futurismo. Yo creo que eran dos temas diferentes. No, María Camila, puedes confirmar. No era locura futurista, sino locura y otro tema, otra tesis de grado, otro trabajo de grado, futurismo. Voy a buscar la referencia exacta para poder confirmar bien. Lo siento, es que yo escuché, vi en el mapa futuro, locura, futurismo y me llamó la atención, pero no era más como llamar la atención de esas categorías que salen, pues que uno no sabe si realmente hacen sentido o no, pero no quiero desviar la discusión de temas más importantes, perdón. Bueno, entonces, Camila, te damos la palabra mientras que nos animamos a preguntar. Yo quisiera preguntar algo, Juana. Perfecto, entonces Aristides pregunta y luego le damos la palabra a María Paula Díaz Silva, que también levantó la mano. María Camila, estas tendencias historiográficas que tú identificaste en los trabajos de grado, ¿tienen alguna correspondencia con lo que se está investigando en otras universidades? Es decir, ¿hay una tendencia nacional en estas investigaciones, en estos trabajos de grado? Muchas gracias, Aristides. Acá entonces ya tengo la pregunta. No sé, entonces si tomamos también la pregunta de María Paula y luego respondemos. Sí, adelante, María Paula. No, María Camila, si quieres sigue, porque me preguntaba más direccionada hacia la investigación del otro profesor, se me olvidó el nombre, de Andrés, de pena. Listo, María Paula. Bueno, pues ahorita mientras Andrés responde, voy a buscar la referencia de esta de locura y otra de futurismo, pero sí eran dos categorías distintas efectivamente. Igual Fabián, pues con esto pone sobre la mesa este asunto importante de las categorías, lo que yo justamente comentaba sobre quizás las limitaciones de este tipo de investigaciones, pues que tienen que ver con esas categorías, con, como les decía, una historia urbana puede ser una historia de la educación también, una historia del conflicto puede ser también una historia cultural. Entonces allí puede haber pues una limitación en la investigación. Como les digo, pues el ejercicio que yo traté de hacer para poder solventar este asunto era no guiarme solamente por el título ni por las categorías con las que se clasifican en la biblioteca las tesis, sino pensando los contenidos y ya revisando como el interior de los documentos. Bueno, la pregunta de Ariel
es una muy buena pregunta que pues precisamente se puede responder pensando en este dato de Susana, la persona que en la primera década hizo una tesis sobre la participación de las mujeres en Mozambique y en Nicaragua. Si estamos, pues, si tenemos en cuenta que en la primera década una estudiante de la carrera hizo una tesis comparando dos espacios lejanos, pues quizás Nicaragua no, pero Mozambique sí mucho, sin acceso a la tecnología, sin acceso a fuentes digitales, incluso sin internet. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que el andinocentrismo y el colombocentrismo son parte son cuestión de la limitación de las fuentes, y en las últimas décadas pues tenemos entonces condiciones totalmente distintas de tecnología, de internet, para poder hacer estudios sobre otras regiones? Yo sí creo realmente que sí es colombocentrismo y sí es andinocentrismo. Esto pues no necesariamente es un problema, pues estamos en una carrera de historia en Bogotá, en Colombia, y no necesariamente es un problema y es un defecto que haya muchas tesis sobre Colombia y sobre Bogotá. Sin embargo, pues sí, creo que estos datos llaman la atención sobre los esfuerzos que tenemos que hacer también como profesores para motivar investigaciones en otros campos, para motivar investigaciones sobre regiones que son invisibilizadas no solamente en el conocimiento histórico, sino también en la vida política nacional. Yo creo que un mapa de la distribución de las vacunas contemporáneo no es un mapa que es muy distinto a que no existan trabajos sobre Guainía, sobre el Guaviare, sobre el Bichad. En realidad esto yo creo que sí lo podemos pensar desde la idea del andinocentrismo y del centralismo, y pues entonces yo no creería realmente que haya allí un problema de fuentes. Creo que el tema se explica desde otro lado. Y pues la pregunta de Aristides también me parece muy interesante, porque yo traté de hacer como una búsqueda al mismo tiempo de historiografía, ya no de trabajos de grado, sino de historiografía ya publicada. Y precisamente por eso en un principio decía que quería poner en diálogo los trabajos de grado con la historiografía y mostrar cómo muchos de esos trabajos de grado pues también tienen correspondencia con los libros, los artículos, los capítulos del libro que producían los historiadores profesionales, que pues los llamé así entre comillas solamente para diferenciar los trabajos que se producían en los trabajos de grado y las publicaciones académicas. Y en ese sentido, pues sí es notorio lo que pregunta Aristides, y es cómo esos trabajos sí están en consonancia con las tendencias historiográficas mayores. Por ejemplo, les decía que en la primera década tenemos una serie de trabajos sobre la reforma agraria chilena, sobre los resguardos indígenas, sobre las leyes de colonización, y quizás en la década de los 70s y los 80s podemos ver que esto también es un interés grande de la historiografía nacional, no solamente de los trabajos de grado de la carrera de historia. Son fenómenos contemporáneos al presente de los autores, pero también son temas que están relacionados con la historiografía que se produce. Creo además que en otros periodos como la última década que identificamos, esto también es notorio, por ejemplo, con el asunto de los acuerdos de paz. Es una motivación por el contexto de los y las autoras, pero también podemos ver cómo hay estudios de paz, estudios sobre los tratados de paz que proliferan al mismo tiempo que se empiezan a publicar libros como el de Margarita Garrido y el de Daniel Gutiérrez sobre los tratados de paz en Colombia. Entonces yo sí creo, como pregunta Aristides, que sí hay un diálogo entre esos trabajos de grado y las tendencias historiográficas más amplias a nivel nacional, y estoy segura también que esas tendencias historiográficas también influencian los trabajos de grado. Por eso también el lunes en clase de historiografía yo les decía a los estudiantes que este libro también es un insumo para la clase de historiografía, porque también nos habla justamente de eso, de los intereses historiográficos. Muchísimas gracias, María Camila. Entonces le doy la palabra. Gracias, Camila. María Paula Díaz Silva, y también Sebastián levantó la mano, entonces recojamos esas dos preguntas. Adelante, María Paula. Gracias, Juana. No, mi pregunta va dirigida a cómo y por qué motivos el Departamento de Historia decidió incorporar regiones como África y Asia al programa, porque me parece que es un plus de la universidad y es un plus del programa, y sí quiero saber las razones. Gracias. Gracias, María Paula. Y Sebastián,
Hola, buenas noches a todos y Sebastián, todas. Sebastián, identifícate. Qué alegría, me identifico. No, qué alegría verlos, verlas. Felicitaciones a Camila, Andrés por el libro, a la carrera porque, como escribía por ahí Rafa y bueno, otros, sí es un aporte muy importante, un insumo para la memoria pues de la carrera de Historia de la Javeriana. Entonces, pues muy chévere que ya pueda estar el libro. Yo quería preguntarle a Camila, bueno, pues si puede ahondar un poquito más en el tema de los formatos, ¿cierto? Si en tu balance tuviste en cuenta estos formatos como documentales, audiovisuales, otro tipo de trabajos de grado que no son escritos, si lo tuviste en cuenta, qué balance haces de esos otros formatos, no ya digamos, pues de pronto de un texto que luego de ser presentado como tesis se piense en otro tipo de salida para su difusión, sino ya los trabajos como tal, ya pensados como propuestas museográficas o páginas web o audiovisuales. Y en ese sentido, también a nivel historiográfico, ¿qué nos dicen estos nuevos formatos, estas nuevas formas de producción de conocimiento histórico? Y también pues a nivel ya de carrera y de modalidades de trabajo de grado, pues qué se piensa en esos términos, en esas posibilidades, si expanderlas o no en la Javeriana. Muchas gracias, Sebastián. Fabián Prieto. Sí, gracias. Yo también comparto la emoción de Sebastián de verlos a todos y todas después de mucho tiempo. Y me interesa mucho el trabajo tanto de Andrés como de Camila en explorar esos bordes, también con la pregunta que hicieron sobre Asia y África, porque tal vez esa es una experiencia única en muchas formas de entender la historia. Es no solo, pues, es decir, es entender la historia nacional, la historia latinoamericana, pero también empezar a expandir esos bordes de imaginación de lo que es la historia. Y un poco es eso, o sea, como cómo interpretar cómo son esos trabajos en los bordes, no solo geográficos que tú pusiste, sino también estos bordes también temáticos de temas que a veces llegan a estudiantes con temas que a veces son un poco como por fuera del canon de lo que es ser historia y de qué manera el departamento como tal ha reaccionado de forma de sí, se puede hacer esa historia y nos metemos en el cuento y lo exploramos desde la visual, desde los videojuegos, que también es algo que interesa mucho a la gente. Y un poco en eso que decía Sebastián sobre los formatos también, bueno, ¿cuál es el papel de ese aprendizaje para volver a la escritura? Porque yo creo que la escritura es importante, pero también cómo negociar con esos otros formatos. Pero en realidad básicamente estoy impactado por esa forma en la que ese análisis de las diferentes tesis me pone en conversación con gente que estaba pensando otro tipo de temas que no eran los propios de la historia nacional, sino con temas que es pensar en esa, digamos, vida cotidiana de lo que fue la carrera de historia, en donde pues cada quien tenía un tema que a veces era tan difícil de entender, pero que en muchas ocasiones en el día a día de los profesores diciendo, sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede, salieron ese tipo de cosas que ahorita en realidad con lo que estoy haciendo es decir, sí, ya entiendo por qué yo puedo estar pensando en temas que relacionan Colombia con Asia, es decir, es algo que es un poco más tácito de ese día a día, pero que estaba también en, pues no sé, las clases de Juan Carlos Isman sobre Asia o las clases de otros profesores que nos llevan por otros lados. En realidad, como les decía, es un poco emocional porque me recuerda como todas esas cosas que aprendí que no eran solo las clases, sino como esas otras interacciones que tuve con mis compañeros y compañeras que pues era pues, hablar de cómo eran los matrimonios en Marruecos o cosas de ese estilo. Muchísimas gracias, Fabián. Voy a darle la palabra a Andrés y a María Camila y después damos paso a la pregunta que tiene Daniela en el chat. Andrés. Bueno, sí, pues es que estaba leyendo la pregunta de Daniel y creo que va muy de la mano con mi respuesta a la de María Bueno, Paula, adelante. porque está hablando un poco de lo mismo. Digamos que en cuanto a la
pues, adopción o a la decisión de tomar esta clase que era estudios afroasiáticos, es que algo así se llamaba. Según lo que dice el doctor Montenegro, va muy de la mano de lo que mencionaba Camila con las tesis y son los intereses que empiezan a tener los mismos estudiantes frente al mundo en que viven. Empieza a ser un mundo más globalizado, si lo podemos llamar así, surgen nuevas teorías y es por eso que la carrera adopta esta asignatura, porque era solo una. Digamos que ahí sí habría que decirlo, entraría y también uno le podría preguntar al profesor Germán Mejía, que está por allí, que él puede tener mucho más claro pues el contexto, podríamos decirlo, administrativo, si hubo debates o no. Digamos que es toda esta especie de historia que aún falta por ir mirando, ¿no? Lo que yo les decía, aún falta como otras 20 páginas para ir mirando todo esto. Pero ciertamente ha sido una de las características de la carrera. Yo creo que la profesora Silvia siempre lo hace énfasis en ello cuando hay expo javerianas, cuando hay presentaciones del programa. Y digamos que acá lo mencionaba, pues no sé si quieren, yo leo la pregunta de Daniela. Ella pregunta que quisiera preguntarles, en el marco de repensarnos, reformulación de la malla curricular de la carrera desde su perspectiva, ¿qué consideran característico o clave de nuestro programa? ¿Hacia dónde hay que girar para seguir ampliando la propuesta académica investigativa y la incidencia de la historia en el país? Digamos que para mí personalmente esto ya sería como más que como autor, como egresado, como persona que estudie. Algo muy característico es como esa visión tan amplia que permite la carrera a sus estudiantes. Digamos que uno mira las tablas que hacía María Camila, que Turquía, que Yugoslavia, que lo que sea, Japón, que entre esas tres tesis me incluyo. Entonces, digamos que se permite todos estos estudios. Digamos que hace unos años, hay que decirlo, experiencias tanto personales que uno escucha, hacer una tesis de pregrado, incluso de posgrado, sobre algún tema, digamos, del mundo islámico, de Asia, de África, incluso de la misma Europa oriental. No era muy bien visto en muchas universidades del país. He de decirlo que incluso en el libro lo menciono, el ver una clase de Asia, una clase de África, una clase de mundo islámico sigue siendo exótico en los programas de historia del país. Algunos las han ido adoptando, pero estamos hablando de hace 5, 3 años, muchas veces como electivas o como clases, como unos seminarios que pueden aparecer o desaparecer cada cierto tiempo, no es algo continuo. Entonces, digamos que yo creería que esa es una de las primeras características, ¿no? Obviamente lo estoy hablando desde mi percepción muy subjetiva, como pues Daniela, que fue mi estudiante y muchos otros saben, pues yo estudio Japón, estudio lo que es Asia Oriental, la carrera fue la que me lo permitió. Eso, digamos, sería como para mí contestarte rápidamente. Y yo creo que en este proceso que se está llevando a cabo en la facultad es afianzar todas estas posibilidades que permite la carrera, digamos. Solamente se entra en una y muchas más, claramente. Y lo que dice también Camila, y sé que eso lo tiene muy presente Germán, lo tienen presente todos los profesores, de que estamos en unos cambios ya tecnológicos, el hecho de que ya llevemos 1 año y medio en virtualidad nos ha hecho unos cambios interesantes. Yo creo que también es como tener lo que podríamos llamarlo tradicional, la historiografía, la forma de hacer historia tradicional, y también ir adaptándonos a los nuevos, no digámosle retos, sino las nuevas oportunidades que está dando el mundo. La verdad, y no sé si tú estabas en esa clase cuando yo lo dije, por ejemplo, estudiar Asia con las nuevas tecnologías ha sido una bendición, si se quiere, porque pues ya en muchos casos no tienes que irte, coger un avión, 3, 4, 5 aviones para ir al archivo. Yo no puedo hacer uso de los correos electrónicos. Yo soy fan de los correos electrónicos porque me ha abierto puertas. Nada como mandar un correo a, qué sé yo, un profesor en España y que te conteste. Entonces, digamos que considero que toca, no es tanto como girar o cambiar las formas, sino yo creo que es ampliarlas, mirar lo nuevo que se está dando y afianzar lo que yo creo que pues hay muchas cosas que también se están haciendo bien y afianzarlas. Pero bueno, como digo, pues eso ya una como percepción un tanto subjetiva, puede que estén en contra, en desacuerdo, pero pues no, no sería como crear acá una discusión ultra académica citando cosas sobre si lo que digo pues es correcto o no. Eso es lo que tendría que decir así brevemente a lo que han preguntado. María Camila, antes de que contestes, Silvia ha levantado la mano, así que se la vamos a dar.
Gracias, gracias, Juana. No, pues muy interesante, pues por supuesto conozco el trabajo tanto de Andrés como de María Camila y pues con Germán, veo por ahí a Juan Carlos, por ahí vi a Juan Carlos Isman, con Marta, Marta también, está Rafael, todos pues en cierta forma Oscar Saldarriaga, pues nosotros somos parte de esta historia, pues no solamente estudiamos la carrera, nos graduamos, somos parte de eso que recogió María Camila y luego seguimos acá y seguimos como profesores y profesoras y yo creo que, pues por ejemplo, esa pregunta que hacía Ariel con respecto al colombocentrismo, yo creo que, bueno, por una parte, pues sí, el problema de las fuentes, pero yo creo que también la inspiración de varios, y aquí sí le hago un reconocimiento a Juan Carlos Isman, él ha sido un profesor que inspiró a muchos y muchas de los que estamos acá. Eso sí estoy segura, con los estudios de África, con los estudios de Asia, y algunos continuamos con esas líneas que él arrancó. Germán pues ha sido un inspirador en los trabajos de grado de historia de Bogotá, historia urbana. Entonces, yo creo que esa diversidad que ha encontrado María Camila y también en esa trayectoria que ha explicado Andrés con respecto a lo que ha sido el conocimiento histórico y la disciplina, pues responde yo creo que a esa misma dinámica de la historia, a esa misma vivencia que hemos tenido todos y los cambios que alguien preguntaba, el caso de por qué historia de Asia, historia de África, porque yo creo que esa siempre ha sido una preocupación no solamente del departamento de historia, sino de la carrera de historia, acercarnos a esos espacios que aparentemente son muy lejanos, pero que son muy cercanos y acercarnos a estudiarlo. Puede que seamos muchos, pocos, pero yo creo que eso ha contribuido a darle como un distintivo al programa de historia de la Universidad Javeriana y de los estudios históricos, ahora sin eso descontar pues todos los campos en los que se desempeñan los profesores y las profesoras del departamento. Ahora, yo creo que eso también pues es como el resultado de los mismos cambios de la disciplina, los mismos intereses. Por ejemplo, lo que hacía mención Andrés al final sobre ese repensarnos, que es ese proceso en el que nos encontramos nosotros actualmente, complejo, que nos estamos trabajando mucho, pero pues la idea también, ¿cuál es? La idea es todos los cambios que se van dando en el mundo, en la sociedad, pues nos significan que tenemos que cambiar y que tenemos que introducir una serie de cambios y ahí vamos. Entonces, pues para mí ha sido muy, muy rico escucharlos, leer el texto, pues al fin y al cabo somos parte de esa historia. Pues. Ahora, yo más joven que Germán, que anda por ahí. Germán es más antiguo, pero además Fabián, Sebastián, que han sido alumnos y alumnas nuestros, Andrés, María Camila, bueno, en fin, pues qué gusto, y por eso les leía yo ese párrafo del padre rector cuando hizo su discurso en la conmemoración, que esto ha sido un trabajo de todos los que hemos estado y de los que no están, el doctor Montenegro, Manuel Lucena, Mario Herrán, Ana María Splendiani, el queridísimo por todos Martín Vargas, pues ha sido una contribución de los que hemos sido estudiantes, luego profesores, de los que se están formando, de los egresados, en fin, y yo creo que es muy rico y se ha podido apreciar a través de estos ensayos que hicieron tanto Andrés como María Camila. Y ya, Juana, eso era una cosa más vivencial que quería decir. Gracias. Le devolvemos la palabra a María Camila y volvemos a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, también gracias a todos por sus comentarios y preguntas. La verdad que escuchando a Silvia y también a partir de la intervención de Fabián, pues hay que reconocer pues que, como ya dijeron ellos, esto también tiene una dimensión emocional, vivencial. Yo creo que yo un poco angustiada de que me pasara de media hora para presentar mi capítulo, pues no hablé mucho de eso al principio, pero sí, pues me parece muy bonito el espacio de poder vernos, aunque sea virtualmente,
varias personas que fueron profesores, amigos, compañeros de la carrera, estudiantes, y pues eso también hace que este espacio pues sea muy, muy lindo, y pues en estos momentos se aprecia mucho poder pensar en comunidad a pesar del aislamiento. Entonces pues también muchas gracias a todos y a todas por estar aquí conectados compartiendo el espacio. Yo, pues bueno, leyendo así un poco el chat antes de ver las últimas preguntas, vi, Fabián, que sí, Germán respondió que fueron dos trabajos distintos, el de locura y el de futurismo, en 2 años distintos. Entonces sí, sí eran dos asuntos diferentes. Y pues bueno, pensando la pregunta de Sebastián, me parece muy interesante que en las últimas décadas, en la última década en particular, es cuando estos otros formatos, estas otras formas de presentar los trabajos de grado empezaron a evidenciarse. Decíamos entonces realidad aumentada, una exposición museográfica y museológica con realidad aumentada, novelas gráficas, cómics. Y lo que me parece interesante es que tú decías, bueno, no solamente preguntémonos por los formatos, sino también por los temas que se trabajan en esos nuevos formatos. Y también me parece importante pues ver que al fin y al cabo no son temas totalmente que causen una ruptura, que sean temas totalmente distintos, son simplemente otras formas de presentar, otros análisis innovadores, modernos, pero también de temas tradicionales. Por ejemplo, la realidad aumentada de la exposición que se presentó fue sobre el puerto de Girardot como un puerto fluvial entre 1890 y 1950, y pues esto nos muestra que sí es un tema innovador, la manera de presentarlo pues además es bastante original e innovadora. Sin embargo, pues no es una ruptura historiográfica enorme, ¿no? Entonces, nuevos formatos necesariamente no nos sugieren unos temas totalmente distintos u otras intereses históricos totalmente diferentes. Yo también pensaba que un plus de estos trabajos es que vienen acompañados de texto, de un escrito que también les da un poco de estructura a ese formato que se está presentando. Y con respecto a tu pregunta, pues yo creo que sí es importante seguir pensando en lo escrito como un medio fundamental para construir y para expresar conocimiento histórico, no el único, no el que hay que privilegiar, no el más importante, pero sí como un medio importante para seguir sosteniendo estos esfuerzos de investigación histórica. Entonces me parece interesante por eso esa combinación entre exposiciones y en realidad aumentada y también un texto que dé cuenta un poco de cómo se llegó a ese producto final, de cómo se abordó este asunto. La pregunta de Fabián también me ponía a pensar en algo que decía Silvia en el taller de oficio del 2019, y era que una de las ventajas de la carrera era que cualquiera podía, pues no cualquiera, pero se podía pensar algún tema que no fuera tan tradicional, que no fuera tan canónico, y siempre iba a tener un apoyo de la facultad, de la carrera, para llevar a cabo su tesis de grado. Y esto pues también es evidente en la base de datos que se construyó. En realidad los temas son muy distintos, son muy diversos, los espacios geográficos también son muy disímiles, y por eso pues estoy de acuerdo con Fabián en que uno podía estar como estudiante escuchando sobre el matrimonio en Marruecos y ahora como profesor también escuchando sobre otras apuestas y otros trabajos que son muy distintos a los cánones tradicionales y que son realmente muy innovadores y en apariencia lejanos a nuestro contexto. Y ya pensando aquí en la pregunta que Daniela había hecho en el chat y que ya Andrés respondió un poco, pues bueno, primero pensaba en la importancia también de este texto como un insumo de memoria institucional que es clave para la planeación, para pensar el futuro, para pensar el presente, para seguir adelante en este proyecto de repensarnos, en este marco de repensarnos, porque pues precisamente el texto da cuenta de asuntos que son fundamentales para mirar hacia adelante, de la historia institucional, pero también de cuáles han sido los intereses de investigación de los estudiantes que han cursado esta carrera durante los últimos 40 y tantos años, pues teniendo en cuenta que las tesis empiezan a entregar desde 1977. Entonces, leyendo aquí a Daniela, que su pregunta concreta entonces es qué se considera característico clave del programa y hacia dónde hay que girar para seguir ampliando la propuesta académica investigativa y la incidencia en la historia del país, pues yo creo que algo que tiene que seguir allí presente es lo que
recordamos que decía Silvia en el 2019, que todas las apuestas por construir conocimiento histórico son válidas, que no importa ni el contexto, ni el periodo, ni que sea una investigación sobre el presente o sobre el siglo XIII antes de Cristo. Lo que importa es la calidad, lo que importa es la rigurosidad, lo que importa es el pensamiento crítico que se produce allí en esa investigación. Y por eso creo que sí es clave que se consideren como válidos todos los proyectos, todas las propuestas, obviamente pues con los requerimientos de calidad académica que atraviesan los trabajos de grado. Lo característico y clave del programa, yo creo que ya lo han reiterado un montón, y es esa diversidad de cursos, de espacios para pensar otros lugares distintos a Colombia, América Latina, para construir diálogos con otros contextos y también con otras disciplinas. Yo creo que eso es clave también en el marco de repensarnos, es algo que ya está allí sobre la mesa, y es empezar a pensar en proyectos interdisciplinares, en proyectos que trasciendan un poco los cajones de las disciplinas y que también nos permitan pensar la realidad de una manera distinta. Y eso creo entonces que también tiene que ver con la última parte de la pregunta de Daniela, quizás teniendo esta mirada un poco más integral del pasado y del presente, pues es que podemos seguir articulando una propuesta académica que tenga que ver con la realidad del país, que en realidad sí le apueste a pensar el cambio en este país. Yo justamente citaba a Bejarano y su pesimismo sobre la despolitización de la historia y sobre la fragmentación de la historia, también para traer aquí una reflexión, y es que las tesis no tienen que ser necesariamente sobre conflicto armado para que tengan allí una propuesta política. Las tesis pueden ser sobre otros temas que sean que piensen la política en otro lugar distinto al conflicto, a los movimientos sociales, a los partidos políticos, e igualmente no implican una despolitización de los estudios históricos. Entonces creo que esto es algo que también nos sirve para seguir pensando la incidencia de la historia, que no tenemos que hacer solamente historia del conflicto armado, historia de los acuerdos de paz para pensar en la incidencia social, que también podemos hacerla desde otros lugares, porque la política y el cambio social también están en otros lugares distintos a estos que quizás son los más evidentes. No sé, Juana, si acá en el chat hay muchas más preguntas, entonces no sé si las creo retomamos. Vamos a ir terminando con, yo creo que hay solamente una, si no estoy mal, hay más comentarios, pero preguntas, hay una de 1-708, que es, bueno, aparte de felicitaros por el trabajo, dice, me llamó la atención el tema de la difusión histórica, pero me gustaría conocer el punto de vista de la profesora Camila y el profesor Andrés respecto a la apertura del trabajo del historiador y la función de la historiografía frente a distintas áreas del conocimiento y personas que deseen conocer nuestro trabajo sin dañar la rigurosidad investigativa del historiador. Por ejemplo, películas, videojuegos, documentales y podcasts. Creo que por aquí ya sería la última pregunta. El resto son otros comentarios que ahora volveré sobre ellos. No sé, Andrés, Camila. Pues, ¿Voy yo o vas tú, Andrés? ¿Qué prefieres? Yo brevemente, pues sí decirle a, como dice Juana, 1-7068. Eso suena como, hablando de videojuegos, pensado en eso, parece como un código ahí extraño. A la próxima al menos pongan el nombre, hola, soy, digo yo. Pues yo no creo que el formato dañe la rigurosidad. La rigurosidad cuando nosotros formamos a los futuros historiadores se les da todas las bases para ser rigurosos. Y yo creo que el formato simplemente da cuenta de ello con las características propias de cada formato. Muchos de nuestros compañeros egresados están, por ejemplo, trabajando en televisión pública, están haciendo un montón de proyectos. Ha surgido lo que son las famosas humanidades digitales, y que esté en película, que esté en podcast, que esté en lo que esté, no quiere decir que que deje de ser menos riguroso. Todo eso tiene una investigación detrás. Seguramente si acá hiciéramos panel de todos los compañeros que están en RTBC y en otros medios, pues nos darían cuenta de cómo es todo ese trabajo detrás de ello. Y sencillamente que pues cada formato tiene sus características. Un podcast pues de 3 horas pues no vende. Si son youtubers, que también hay youtubers históricos bastante interesantes, pues tienen unas lógicas que pues son propias de pues de su medio de difusión. Pero detrás de todo eso siempre uno va a ver la calidad, la rigurosidad, y yo creo que pues podemos, lo que yo digo, podemos ver
diferentes formatos, diferentes formas de transmitir la historia, pero no por ello estamos diciendo que si no es un libro de 50 páginas, manuscrito, va a ser mejor que un documental. Yo creo que eso depende, pues, de cada producto, tocaría verlo en singular, cada producto uno por uno, pero yo diría que nosotros, todos los profesores, los talleres, todos los espacios que sean, permiten que pues el historiador sea riguroso en todos los campos que se desenvuelva. Y bueno, ahí tenemos al profesor Oscar Guarín, por ejemplo, que ha estado trabajando en lo digital, lo audiovisual, y seguramente él también diría que pues el formato pues no afecta la calidad, como se diría. Eso es lo que yo respondería así brevemente. Pues yo la verdad estoy 100% de acuerdo con Andrés, pues yo no creo que sea necesario hacer una enciclopedia, un libro de 600 páginas súper ladrilludo para poder producir un conocimiento histórico de calidad, riguroso. Más bien yo creo que allí lo importante es justamente eso, la rigurosidad, no olvidarnos que nuestro oficio implica justamente una enorme rigurosidad independientemente de las fuentes, independientemente de los temas, de los periodos. Nosotros siempre tenemos que recordar que estamos obligados a pensar de manera crítica, que tenemos que ser analíticos, críticos, y creo que eso es lo fundamental en la investigación histórica, más allá del formato. Los ejemplos que pone Andrés, por ejemplo, sobre el trabajo de Felipe Arias Enseñar Colombia, me parecen claves para poder ver cómo se pueden hacer apuestas por la difusión en otros formatos, otros productos, pero sin sacrificar, digamos, esa calidad académica y esa calidad investigativa. Y yo solamente quiero agregar algo que me parece muy importante, y es que creo que hace falta que nosotros como historiadores todo el tiempo nos sintamos más obligados a pensar en la divulgación, a pensar en la difusión del conocimiento histórico. Muchas de nuestras reflexiones, a pesar de la tecnología, a pesar de muchos enormes esfuerzos que se han realizado, se siguen quedando en grupos de especialistas o en grupos pequeños sin tener como una mayor trascendencia social. Entonces yo sí creo que esta pregunta pues nos sirve también para sentirnos interpelados sobre cómo nosotros mismos producimos, nos esforzamos por hacer una divulgación. Yo en pocas experiencias en textos de divulgación que he tenido he notado que me cuesta mucho más, por ejemplo, escribir en este otro formato que escribir un texto académico. Me cuesta mucho más escribir 6 páginas para una revista que un artículo de 30 páginas para una revista indexada. Y eso pues me parece lamentable, pero hay que trabajar y esforzarse porque no sea así, pero igual sí creo eso, pues que sí debe ser parte de una de nuestras preocupaciones también como historiadores, cómo pensamos en divulgar el conocimiento y en construir conocimiento a partir también de los demás. Gracias, Camila. Le voy a dar la palabra a María Isabel, que acaba de levantar la mano, y a María también, perdón, que ha levantado la mano, te la doy después. Ok. Gracias, Juana. No, nada, pues también muy contenta con encontrarnos de nuevo con todos. Veo nombres súper interesantes como Felipe, compañero mío de semestre, estudiantes como Fabián Prieto, y también la última intervención que hace Juan David Méndez, el que Andrés le decía 1-708. Y no sé, yo también tenía como esa inquietud que acaban de comentar, y lo que decía Andrés y María Camila, no sé, sería como una propuesta de que más allá de que estas tesis en nuevos formatos sean solamente como que una forma de difusión del conocimiento, sean una forma novedosa de construir conocimiento histórico, porque en últimas eso es lo que hacen. Y pues no sé, así como hay una línea de producción de textos de tesis, en donde aquellas tesis que son meritorias, laureadas, tienen la posibilidad de tener una edición impresa, pues también la propuesta sería como que en esas plataformas digitales que está creando la facultad, pues se haga un espacio en donde los estudiantes que hacen sus tesis tengan la posibilidad en formato digital, audiovisual, etcétera, etcétera, de presentar esos trabajos y tengan esa conexión con esos fans de esa comunicación transmediática que hoy en día se está generando, ¿no? Entonces, pues no sé, es como una propuesta, pero muchas propuestas se pueden abrir allí, porque definitivamente lo que está pasando es que la sociedad está como rompiendo
esas barreras de forma de construir conocimiento, de conectarse, de generar mensajes, y precisamente esa es una de las cuestiones más importantes con respecto a la comunicación transmediática en la cual se están metiendo estas tesis, ¿no? Y es precisamente esa construcción de estos trabajos de una manera más ampliada, ya pues ya no solamente estudiantes únicos, sino pues varios estudiantes con relaciones interdisciplinares, etcétera, etcétera. Entonces, pues no sé, allí se puede abrir como un espacio a esa divulgación de esas tesis. Gracias. Gracias, María Isabel. Y María, te damos la palabra. Sí, pues yo quería dar más que todo, pues, como una perspectiva de parte como de un estudiante que ya está próximo, pues, a salir, a graduarse. Y, digamos, sobre todas estas reflexiones que hemos hecho el día de hoy, me parece algo muy interesante. Digamos que como estudiante sabemos que es ahora, digamos que los profesores nos animan mucho a arriesgarnos. Digamos, he tomado clase con Silvia, con Andrés, de cómo, con Marisabel, con Guarín, de anímense a nuevos espacios, nuevos medios, y también es muy chévere, digamos, como desde nosotros mismos empezamos a hacer podcast que no sabemos ni tenemos ni idea tampoco de cómo hacer cosas en YouTube, y digamos, una de mis compañeras está incursionando en YouTube, lo cual me parece muy interesante. Entonces, y también, digamos, no sé, que la facultad nos está dando ciertas posibilidades, como hacer prácticas en otros lugares. Digamos, a mí me preguntan qué hace una historiadora en una casa productora de televisión, y yo digo, no, pues absolutamente de todo. Eh, y pues ha sido como un proceso muy interesante, como ver este proceso, digamos que transversal, interdisciplinar, que muchas veces siento que uno lo escucha esta palabra como desde los primeros semestres, ¿no? La interdisciplinaridad, y lo rico de esto es que cuando uno ya va saliendo, sí, sí se ve ese trabajo en equipo, ¿no? Sobre todo pues en esta, digamos que soy de la generación que está saliendo ya, entonces eso me parece muy, muy gratificante. Obviamente uno está a la expectativa con muchos nervios y cuestiones al salir, al graduarse, pero pues sí, quería como compartir esto, y pues también muy feliz de verlos a todos, porque hace mucho tampoco pues tengo clases presenciales, y me parece un espacio, pues, la verdad, muy, muy agradable. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, y creo que también para ser justos con nuestro tiempo vamos a ir terminando. Yo creo que tanto la exposición de Andrés como de María Camila lo que nos dejan por delante es apuestas y propuestas y retos. Creo que el reto principal es que este trabajo que ha iniciado Andrés no sea flor de un día y que no tengamos que esperar otros 50 años a hacer la segunda parte, sino que precisamente encontremos cómo seguir a partir de finales de la década de los 90, ir construyendo ese itinerario de esa profesionalización de la historia y el contexto histórico de nuestro programa y departamento en este siglo XXI. Y como bien decía María Isabel y María Camila, creo que uno de nuestros retos también fundamentales es sacar de esos anaqueles y de ese rinconcito escondido de la biblioteca nuestros trabajos de grado. Tenemos Nautilus. Nautilus tiene una sección dedicada a los trabajos de grado, pero bueno, ahí creo que hay un reto por delante de cómo lo fortalecemos, ¿no? Cómo lo sacamos a la luz. Y para terminar, gracias de hecho al profesor Óscar Guarín, a la profesora Amada y a su semillero de historia audiovisual, y retomando la solicitud que ha hecho Andrés sobre las fotos, quiero terminar esta sesión con un vídeo. Quiero compartir con todos nosotras y nosotras el vídeo que el Semillero de Historia Audiovisual hizo para los 50 años del programa y el departamento. Entonces, vamos a... creo que ya es... No sé si se está viendo ya. Ya, sí, ya, Juana. Entonces, lo voy a poner en grande. Y ya, listo.
Y bueno, y como bien decía Santiago, hay muchas más fotografías digitalizadas en la facultad, pero bueno. Personas conectadas, queremos agradecerles el tiempo y pues que estén conectados hoy con... Les estaba metiendo. La carrera de estudios literarios nos estaba... entonces, como decía, en la facultad, en los archivos de la facultad, y tanto en el computador de Silvia como en mi computador, hay más fotos digitalizadas y bueno, ahí tenemos también materiales para seguir trabajando en esta memoria de nuestro programa y departamento. Muchísimas gracias, Andrés, Camila, muchas gracias a todos y qué gusto veros. Chao. Hasta luego, que estén Chao, bien. qué gusto. Chao, chao Marta, chao Gracias Juan. a todos. Chao. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Chao. cuídense, que estén bien.